Muy buenos días. En esta presentación para la clase de microprocesadores, Ingeniería de Sistemas, en el 2020, segundo semestre, vamos a estar conversando sobre las compuertas lógicas y los sistemas digitales. Mi nombre es Leonardo López Andrade. Vamos a estar hablando un poco sobre este tema y presentándolo para la clase de microprocesadores de los jueves en la tarde. Tenemos los sistemas digitales. Tenemos de que los sistemas digitales es aquel que recibe información de tipo discreta, la procesa convenientemente y luego la transmite de acuerdo a lo establecido. También tenemos de que es conformado por un circuito eléctrico capaz de comunicar, almacenar y procesar información digital. O sea, los sistemas digitales reciben señales de entrada eléctricas, a diferencia de los sistemas análogos. Estas reciben señales eléctricas y transforman estas señales eléctricas, que pueden ser unos o ceros, o sea, hay electricidad o no hay electricidad, en una transformación, lo transforma en un mensaje. Y ahí es donde entra el proceso digital, que tiene ese input de los unos y ceros, lo transforma a información como tal, que puede ser procesada por otro sistema digital para sacar cálculos. O sea, este output puede ser el input de tu sistema para sacar outputs y hacer cálculos, todo lo que necesita una pantalla, todo lo que puede ser conectado a otro sistema, periféricos y demás. Entonces, los sistemas digitales se basan en eso, en que pueden recibir señales eléctricas, a diferencia de los sistemas análogos que pueden recibir presiones, pueden recibir fuerzas, calor, etc. Acá simplemente se reciben señales eléctricas. Es como cuando uno oprime un botón. Cuando oprime el botón, tú le estás diciendo al sistema de que hay electricidad. Y cuando hay electricidad, él recibe cuál es la identificación de ese botón y lo transforma en el sistema ya y sabe que ese botón, a través de esa entrada, hace un saltar, por ejemplo, o un prender pantalla, o un cambiar de color en la pantalla, y transforma esas señales eléctricas en una información como tal que puede ser interpretada por un sistema. Los sistemas digitales, como estamos trabajando siempre con 0 y 1, es posible que nosotros podamos decir que cuando se oprime el botón, en vez de encender, apaga. Y ahí es donde entran todas estas compuertas lógicas de que nosotros decimos, ok, si hay dos botones encendidos, eso dice de que es verdadero para que cambie de color. Pero si hay un solo botón encendido, no es verdadero para que cambie de color. Entonces no es suficiente información, no es suficiente, si no hay suficiente verdad, el uno es verdad, es true, es lo que hay, no es suficiente verdad para que se dé un proceso. Y ahí es donde entran todo lo que es compuertas lógicas en los sistemas digitales, para darle más complejidad y enriquecer los sistemas. Sabemos que los sistemas digitales se construye con un pequeño conjunto de elementos básicos. Tenemos las puertas, que son una realización de operaciones básicas, por ejemplo, AND, OR. Como estaba comentando, el AND significa que hay dos señales de entrada encendidas. Y si hay dos señales de entrada encendidas, se va a dar un proceso. Si hay solo una señal de entrada encendida, no se va a dar el proceso. Si no hay ninguna de las dos señales de entrada encendidas, no se va a dar el proceso. El AND siempre es cuando hay dos señales de entrada encendidas. El OR es una de las dos señales de entrada encendidas. Por ejemplo, tal vez cualquiera de los dos botones que se presione, ya sea de encender o prender, cualquiera de esos dos botones, lo que va es a encender el sistema. Entonces, ahí nos puede servir un OR. También tenemos los cables, que son los que transportan la información eléctrica de puerta a puerta, y los flip-flops para almacenar los resultados en los sistemas digitales. Tenemos las anteriormente mencionadas compuertas lógicas. Las compuertas lógicas es un componente básico de un circuito digital. La mayoría de las compuertas lógicas tienen dos entradas y una salida. Se basan en el álgebra
de Boole. Por ejemplo, acá tenemos todos los tipos de compuertas lógicas. Tenemos compuertas lógicas, permítanme un momento. Tenemos compuertas lógicas de AND, que lo que dice es que si tenemos dos verdad, o sea, dos señales encendidas, va a dar la señal. Si tenemos el OR, que es una de las dos señales encendidas, va a dar la señal. Tenemos el NOT, que es el invertir. Entonces él dice, si la señal está apagada es que debo hacer algo. Digamos de que un acelerador. Bueno, de pronto eso no fue el mejor ejemplo. Pero digamos de que algo cuando no está presionado conlleva una acción. Por ejemplo, digamos un sistema automatizado que cuando no está presionado el acelerador, él debe ir frenando. Entonces, automáticamente sabemos de que no está presionado, no hay una señal eléctrica, debemos hacer algo al respecto. También tenemos las otras compuertas de negación, el NAND, o sea, el NAND es la negación del AND, el NOR es la negación del OR, el SOR es un poco más diferente y el XOR es un poco más diferente, que lo explicaré un poquito más adelante. Las compuertas AND es una compuerta que representa una multiplicación en la álgebra de Boole. Es representada por una multiplicación en la álgebra de Boole, que es lo que estamos hablando de los 0 1, indica que es necesario que en todas sus entradas se tenga un estado binario 1, para que la salida otorgue un 1 binario. También tenemos la compuerta OR, que la compuerta OR tiene la álgebra de Boole, esta es una suma. Esta compuerta permite que en cualquiera de sus entradas esté un estado binario 1. Su salida siempre pasará a un estado 1 también. El ANES, ya sabemos, 1, 1 da verdad. El OR es que cualquiera de los dos da verdad. También tenemos la compuerta NOT, que es el invertir. Entonces, si tenemos una entrada 0, va a transformarse en un true, y si tenemos una entrada 1, va a transformarse en un false. Tenemos la compuerta NAND, que es la negación del AND, que ya sabemos, pues todo lo que dé el AND, si daba 1, 1 true, acaba de dar 1, 1 false. Entonces, si daba 1, 0 false, va a dar 1, 0 true. Entonces, la negación, la inversión del NAND, no es la negación de la inversión del OR. Compuerta SOR, también llamada OR exclusiva, actúa como una suma binaria de un dígito cada uno del resultado de la suma serie de salida. La compuerta XNOR es todo lo contrario a la compuerta SOR. Ya que cuando las entradas son iguales se presenta una salida de estado 1 y son diferentes según estado 0. O sea, nos dice que la XOR cuando sea 1, 0 va a dar 1 y la XNOR cuando sea 1, 0 va a dar 0. La compuerta IF es una compuerta no muy utilizada, reconocida, ya que el funcionamiento de estado lógico es parecido. Ahí solo se hubiera un cable conectado exactamente a lo que se coloque en la entrada, se conectará en la salida. Acá tenemos la tabla de verdad. Acá podemos ver respecto a todos los símbolos o a todas las compuertas qué resultado vamos a tener. Por ejemplo, lo que le comentaba de que si tenemos 1, 1 con el AND va a ser 1. Si tenemos el 1, 0 con el OR, si hay una señal, vamos a tener la señal salida. Vamos a tener una señal de salida. Si no tenemos ninguna señal, no vamos a tener señal de salida. También tenemos el inversor, que es el NOT, que va a ser simplemente el invertir la contrariedad. También tenemos el NAND, que va a ser la inversión del AND. El NOR, que va a ser la inversión del OR. Y lo que les estaba comentando acá de las horas exclusivas. O sea, cuando hay un 1, es la suma 1, 1, la suma de 0 es 0, y acá no podemos tener 2, entonces sería 0. Acá sería lo contrario al OR. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, o sea, lo contrario a la suma. Y vamos a tener que
la suma de los unos no va a sobrepasarse, sino va a ser, ¿verdad? Con eso terminamos la presentación de las compuertas lógicas y los sistemas digitales. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.